7:34 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios de la revista de Opinión Democracia, el doctor Henry Cucalón, jurista, ex ministro de Gobierno. Lo invitamos para hablar temas de la coyuntura. Vamos a hablar de la consulta popular, cuyos temas son importantísimos en un momento complejo cuando el Ecuador vive un conflicto armado interno. Pero quisiera empezar como jurista, los casos que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo, dos casos emblemáticos, Metástasis y Purga, que ha reflejado la gran parte de la corrupción en la justicia y en otros estamentos como la propia política, partidos políticos, la Policía Nacional. Y en las últimas horas, desde esta madrugada, otro caso, el caso denominado Plaga. 8 provincias se realizan allanamientos, detenciones, ex jueces vinculados a la justicia, funcionarios judiciales. ¿Qué nos está demostrando esto, doctor Henry Cucalón, lo que vivimos en el país? Muy buen día. Muy buenos días, gracias como siempre por la oportunidad, por la entrevista. Un saludo a todos los oyentes y a quienes nos siguen en Radio Democracia. Aprovecho para enviar mi nota también de pesar y de preocupación, mi condolencia por la tragedia de ayer aquí en la ciudad capital, en el sector de La Gasca. Mi abrazo fraterno. Hay noticias lamentables y esperando que las autoridades, el municipio puedan trabajar, ayudar para que este tipo de cuestiones no se vuelvan a repetir y que el Estado esté presente, que acompañe a las familiares de las víctimas y también de los damnificados. Eso es importante para este querido sector de la ciudad de Quito. Con referencia a lo manifestado por usted, tenemos un nuevo caso. Ahora se le denomina Plaga. Todos tienen nombres que refieren de una u otra manera a una forma de cáncer que corroe la sociedad y que es la corrupción judicial, que significa que poderes del crimen organizado y de mala política hayan metido sus pezuñas, no sus manos, en algo que es sagrado, que es la justicia. No hay nada peor para una sociedad que ese tipo de intereses al margen de la ley que favorecen actitudes criminales de abuso del poder y que ya sabemos que terminan en violencia, en asesinatos, en anarquía y en actos de terrorismo, vayan nada más y nada menos de quienes deben impartir lo más sagrado que puede existir, que es la justicia. Y en el último caso, que está en desarrollo, como usted bien lo ha mencionado, tiene una característica particular. Operadores en varias provincias del país, inclusive miembros de filas policiales, con este modus operandi de la mala utilización llamada desnaturalización de las garantías constitucionales. El mal uso, entre otras cosas, por poner un ejemplo, de los habeas corpus. Había toda una maquinaria corrupta que ya se venía denunciando. Inclusive recordemos que hace pocas semanas hay un excelente fallo de la Corte Constitucional que marca un precedente acerca de cómo se deben afrontar estos casos, que no cabe que usted ponga un habeas corpus en la ciudad de Santo Domingo y termine siendo beneficiado un señor en la ciudad de Guayaquil, que resulta ser que está sentenciado en firme por asesinato y otros por corrupción, delitos contra la administración pública, entre otras cosas. Y esto es positivo para el país, porque hay que seguir desenmascarando esta trama de corrupción alrededor de la justicia. Eso es lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía no solamente que pide, que puede parecer algo genérico, luchar contra la corrupción y que no existe impunidad. Sí, es correcto, en eso estamos todos. Pero la gente quiere un baño de verdad. La gente quiere justicia, ese es un anhelo. Eso se suma a la desesperación por el tema de la seguridad, que es un tema latente, y evidentemente un tema económico que va de la mano con la generación de empleo. Pero la gente quiere, el ciudadano quiere justicia. Ojalá que este caso se sume a la consecución de ese anhelo.
¿Cómo ve la tarea de la Fiscalía General y la Fiscal General en específico, que nos ha desenmascarado, como usted califica, esta realidad que vive el Ecuador? Es una labor valiente, es una labor que ayuda a la sociedad ecuatoriana a poder comprender la magnitud del problema que estamos viviendo. Gracias a estos micrófonos, a lo largo de estas semanas, hemos venido detallando, explicando la gravedad de esto. La politización de la justicia, que de por sí ya era algo condenable. La degeneración, justamente esa politización de malos políticos, porque no son todos, que ponen jueces para que garanticen que a ellos no les pase absolutamente nada, que terminan generando que se ganen recursos mal habidos, puede ser compartido o no, pero jueces que inclusive no pueden justificar el estilo de vida que tenían, malos jueces, inclusive con pinta de gángsters, por así decir. En la práctica se terminaron convirtiendo en la plataforma, ya no solamente a favor de causas politiqueras, sino del crimen organizado y del narcotráfico. Pasaron a ser no jueces multicompetentes, sino multifuncionales, porque al mismo tiempo que le hacían favor a un mal político, a quien le debían el puesto, la permanencia o la protección, al mismo tiempo le hacían favores, entre comillas, actos de corrupción a criminales sentenciados que atentan contra la seguridad de todos los ecuatorianos. Y algo que lo ha venido comentando, hay buenos análisis en la prensa al respecto, algunas veces con complicidad de ciertos sectores de la sociedad, otros por ignorancia, porque se convirtió en algo normal, lo que siempre fue anormal. Puede ser que no se haya conocido el detalle de la trama corrupta, pero habían cosas que no cuadraban, por así decir. Así que este baño de verdad en el cual lo lidera la Fiscalía General como institución, la Fiscal General como persona, como toda obra humana, nada infalible, nadie, ninguno somos infalibles, todos cometemos errores, pero sin duda alguna, la suma de los aciertos de esta labor de búsqueda de la verdad e impartir justicia es infinitamente superior a cualquier error que se pueda cometer. Así que sostengo y me ratifico que el pueblo ecuatoriano debe brindar un voto de confianza y seguir apoyando esta labor que viene llevando el Ministerio Público, la Fiscalía General. Doctor Cucalón, voto de confianza a la Fiscal General por su tarea que nos ha demostrado con estos casos. Sin embargo, a esta Fiscal General quieren llevarle a juicio político el sector que se ha identificado con aquellos que han estado en delincuencia y algunos prófugos de la justicia. Lo he calificado de una vulgar vendetta. Tienen algún tiempo en esto, no es solamente con el inicio del nuevo periodo legislativo, en eso han sido bastante frontales y directos. No le perdonan que haya llevado adelante el proceso de sobornos que conllevó sentencias en firme, que reveló una estructura, no un hecho aislado, una estructura de corrupción de los más altos estamentos del poder público y del poder político. Y esto es parte de una venganza, lo sabe toda la sociedad, ellos han sido frontales. Otros están un poco medio agazapados, no les ha gustado tampoco sus actuaciones, ni las anteriores ni esta, pero tienen un accionar más sinuoso, por decirlo menos, ladino, por decirlo un poco más como les caracterizan algunas personas. En todo caso, lo importante no es que haya un funcionario que esté al margen de la ley o por encima de la ley, todos los funcionarios deben rendir cuentas. La Fiscal General es una de aquellas, entendiendo la característica de su trabajo. Por eso hemos condenado, yo me sumo, cuando algunos grupos quisieron en esta asamblea reformar el Código Penal e ir, y usted se acordará, don Miguel, ir a levantar la reserva de las investigaciones, la indagación que lleva la Fiscalía General. Ahora sabemos cuál es el propósito, porque ellos mismos podían ser inclusive investigados. Eso es una clara señal de que se está del lado de los criminales y no del lado, digamos, de los ciudadanos y de la búsqueda de la verdad. Así que, sin perjuicio que haya un juicio político de por medio, la ciudadanía debe estar atenta de toda esta telaraña de acusaciones que hay para irla, ¿a qué? Irla deslegitimando. Lo que quieren algunos sectores es, con estas críticas sin fundamento
con estas calumnias, entre otras cosas, es ir deslegitimando su accionar. O sea que cada decisión que ella tome, quitarle peso, evidentemente, porque la tienen amenazada de un juicio político. Por eso he venido sosteniendo que no cabe solamente el hecho de que no se vote, como si fuera un premio consuelo, que no se vote en contra de su institución. Nunca debe haber sido procesada. Inclusive la iniciativa de juicio político adolecía de graves falencias en su presentación, sino que el respaldo no debe ser condicionado. El respaldo debe ser con una actitud firme, porque ¿a quién se le ocurre? ¿A quién en su sano juicio puede sostener querer enjuiciar políticamente a una funcionaria que en los actuales momentos se encuentra enfrentando cara a cara al narcotráfico, que se encuentra enfrentando al crimen organizado? O sea, ¿a quién se le ocurre debilitar la acción de la persona que tiene que enfrentarse ante los poderes más grandes, negativos obviamente? A menos que estén en ese sector de los perseguidos. Entre otras cosas. Entonces, eso no es dable y por eso hay que tener una actitud clara, diáfana, nada sinuosa, nada con piola. No es que me investigas esto, pero también investigame aquello. El Ministerio Público verá. O dame los informes para desviarte. ¿Cómo maneja las investigaciones? Nadie está por encima de la ley. Todos estamos sujetos, inclusive, a ser investigados jurídicamente, penalmente, políticamente. Nadie está por encima de la ley. Eso no está en discusión. Pero aquí no caben apoyos condicionados. Aquí no caben apoyos con piola, por así decir. Los asuntos que está enfrentando ella y el país a través de ella son demasiado graves para este tipo de especulaciones. Doctor Henry Cucalón, de su experiencia, y usted que reside normalmente en Guayaquil, ¿cómo ha visto este escándalo en la Corte Provincial del Guayas? Quizás era Vox Populi, aunque por debajo, en donde aparece vinculado incluso un ex asambleísta que amenazó a Fernando Villavicencio, que fue parte del juicio político que encabezó, que presionó al expresidente Guillermo Lasso. Personajes, y aun cuando borren de las redes sociales, cuando decían que era un caballero de bien, lo dijo Esteban Torres Cobo, entonces miembro vinculado al Partido Social Cristiano, mi respaldo a los caballeros de bien, y el asambleísta Muentes es uno de ellos. ¿Qué piensa de este caso? Mire, ya se venía por parte de la prensa ecuatoriana, que ha venido ejerciendo una labor digna de admirar y de respaldar. Ya se venía denunciando injerencias políticas e injerencias de otro orden por parte del crimen organizado. Ya el foro, la academia, las universidades, los abogados, los analistas venían denunciando este festín de garantías jurisdiccionales, el festín de los habeas corpus, todo este entramado de abogados al servicio de las mafias que permitían que personas sindicadas, condenadas por narcotráfico, por asesinato y por robarse los dineros del pueblo, salían a cada rato, como que abrían la puerta de cualquier ascensor. Entonces, y estaban enfocados en muchas partes del país. Recordemos que en el fallo de la Corte Constitucional, y esto no tiene que ver con la localidad, solo quiero decir de ciertos jueces, se hablaba de un juez en Santo Domingo, una jueza en Montecristi, por poner un ejemplo. Pero evidentemente ya la prensa y los círculos políticos y gente valiente había dicho lo que pasaba en ciertos estamentos de la justicia en la provincia del Guayas. Gracias a Metástasis y a Purga se revela, se pone sobre la mesa, se ponen las cartas sobre la mesa ya de la operatividad, por así decir, del detalle de ese manoseo judicial que termina perjudicando a los ciudadanos. Porque eso facilita, debilitar la acción de la justicia, facilita la acción de los criminales, facilita la acción de los jefes del narcotráfico. Y bueno, por eso tiene que avanzar la situación. Segundo, a lo que refiere a la persona que se encuentra investigada. Yo fui legislador 8 años, legislador, no operador, siempre recalco. Es difícil mantener las críticas o no a nivel legislativo porque es un cuerpo colegiado, 137 legisladores. Hay gente buena en todos los periodos, creo que en el actual también existen. Evidentemente el periodo anterior
dejó mucho que desear. Yo había pensado que los míos habían sido bastante complicados y que habían sido muy denostados por la opinión pública. El anterior no tuvo nombre. Y solo para citar un ejemplo que grafica el tema, uno de los procesados, el ex asambleísta José Cristiano, era miembro de la Comisión de Fiscalización, nada más y nada menos que la comisión que sustanció el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso por el caso Flopec, caso que nunca tuvo, ni tiene ni pies ni cabeza, pero cuyo informe, liderado por Fernando Villavicencio, dijo que no había cometimiento de infracción alguna. Pero ese tipo de legisladores con esas características, esos personajes pintorescos, por decirlo menos, y otros más, eran los que lideraban en la práctica un golpe de Estado camuflado de fiscalización política, en la cual yo creo en el control político, creo en la fiscalización, pero para que vean el calibre, por así decir, que teníamos de contraparte en su momento. Ahora creo que la opinión pública, porque ya muchas otras personas que estaban en el ambiente político conocían de estas características, pero creo que la ciudadanía ya está cada vez más consciente de todo lo que estuvo alrededor de ese proceso, ¿no? Lo grave, doctor Cucalón, que no solo hay una vinculación, lo que siempre se dijo, la metida de mano en la justicia desde sectores políticos, en este caso la Revolución Ciudadana, el propio Partido Social Cristiano, sino también esta alianza con los sectores delincuenciales y el narcotráfico que se ha evidenciado, lo cual es mucho más grave. Acciones y omisiones que terminan beneficiando a los criminales organizados. Porque supongamos que en el supuesto caso que no haya existido una relación directa, esa metedura de pezuña, no de mano, termina generando el ambiente propicio para que el juez multifuncional corrupto sirva a esos intereses. Y ya también estamos viendo cómo esos intereses le incomodaba la acción del Estado, le incomodaba la acción del gobierno, le incomodaba los jueces honestos que sí existen en la República. Esos jueces, y que gracias a una apelación de la Fiscalía se pudo llevar adelante un operativo en la provincia de Manabí donde se incautaron varias toneladas de droga y que un juez de primera instancia los había dejado sin responsabilidad. Esos que quieren asambleístas sumisos a esos intereses, que son operadores del crimen organizado en vez de ser legisladores a favor de los intereses de la nación. Una policía, una fuerza pública, unas fuerzas armadas que no se entrometan, que no peleen, que no den el conflicto armado interno. Es obvio que les interesa ese tipo de facilidades y que les incomodaba el anterior gobierno y cualquier gobierno que tome la decisión de enfrentarlos, de incautar más droga que nunca, de tomarlo preso al señor Norero, porque el señor Norero fue tomado preso en el año 22, no fue con aplauso, fue tomado preso, valga la aclaración, y se ve de esas revelaciones que hace la Fiscalía, de esos chats, la incomodidad que generaba el gobierno a estos grupos de criminales y de narcotráfico, ¿no? Doctor Cucalón, antes de pasar a la consulta popular tan importante, 21 de abril, ¿qué piensa usted de su experiencia sobre el estado de excepción, que de acuerdo con la Constitución tiene 60 días, fue aprobado por la Corte Constitucional, incluso la extensión de 30 días más a 90, pero esto concluye el 8 de abril. Y en el dictamen de la Corte Constitucional, el juez ponente Enrique Herrería nos ilustra y dice en el punto 4, la intervención de Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias e incluso en caso de conflicto armado interno, estas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción que nos ocupa en la Corte Constitucional de acuerdo con el ordenamiento jurídico. No hay necesidad de hacer alguna... Es un interesante fallo donde pone los puntos sobre las IES y deja un panorama más claro de cómo un gobierno debe actuar. Recordemos que la declaratoria de guerra, que jurídicamente se denomina conflicto armado no internacional, no es un estado permanente, es una situación ya producto del escalamiento, como lo hemos conversado aquí, que fue el resultado de la acción del gobierno, correcta a mi parecer, cuando ya se habían agotado todas las vías producto de los actos terroristas del día 9 de enero, que conllevaron la muerte de algunas personas, principalmente en la ciudad de Guayaquil, la toma en acto terrorista de un canal de televisión y amenazas de bomba a lo largo de la República, y que fue la consecuencia de la fuga confirmada del jefe de uno de los carteles del narcotráfico y la fuga el día anterior de nada más y nada menos del jefe de uno de los carteles que estaba amenazando y que había amenazado
de muerte, nada más y nada menos que a la fiscal general. Ese es el antecedente que nos llevó a eso. Fuga del líder de los choneros, fuga del líder de los lobos y actos terroristas del martes 9 de enero. ¿Qué es lo que establece la Corte en su fallo? El estado de excepción va a terminar, tiene una periodicidad, pero el conflicto armado interno, que es una potestad del presidente de la República, que la Corte no lo juzga porque es un acto discrecional, lo que se denomina en ciencias políticas un acto de gobierno, un acto político o de gobierno, puede mantenerse jurídicamente porque es a criterio del primer mandatario, porque el estado de guerra no tiene un periodo determinado, puede durar mucho, puede durar poco, etcétera. Es un asunto bastante complejo. Lo importante es que ya teniendo el camino jurídico claro, ahora vayamos al operativo en todas estas cosas. Eso significa que las Fuerzas Armadas necesitan un respaldo permanente. Esta lucha no va a ser una lucha fácil, es una lucha difícil. Hay algunos resultados, ahora vemos también que hay ciertos problemas. Esto va a ser una lucha también a mediano y a largo plazo que estoy convencido que la vamos a ganar como sociedad y como Estado. No vamos a tener un Estado rehén de estos grupos criminales. Esa debe ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos, que trascienda al presidente Lasso, que trascienda al presidente Noboa. Eso va a ser muy importante. Y segundo, lo vinculo con el tema del referéndum y de la consulta popular. Una de las herramientas para empatar esto va a ser el apoyo decidido que debe dar el pueblo ecuatoriano a la pregunta número 1, que es el del rol de Fuerzas Armadas en auxilio de la Policía Nacional sin necesidad de estado de excepción, más allá que también tiene otro tipo de periodos, 180 días con una prórroga, en lo que es materia de seguridad interna. Y en eso debemos comprender todos con pedagogía de que el rol de Fuerzas Armadas, su nueva misión, su nueva visión ha cambiado. De las postrimerías del conflicto bélico con el hermano país del Perú y gracias a Dios del acuerdo de paz que ya tiene más de 25 años de celebrado, Fuerzas Armadas tienen otro rol. Ese rol es combatir a la nueva amenaza. ¿Cuál es la nueva amenaza? Que ya no es necesariamente externa, es interna, de estos grupos terroristas, narcocriminales que quieren tener azotada a la sociedad. ¿Cómo ve usted la consulta popular y el referéndum del 21 de abril? Usted ya ha citado, doctor Cucalón, algunos temas importantes. La primera pregunta del referéndum, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. La primera pregunta de la consulta popular, la tarea de Fuerzas Armadas que realicen el control de armas, municiones, explosivos de manera permanente. Y otras preguntas interesantes. ¿Qué hacer para que no se malogre? Déjeme decirle, en febrero del año anterior se malogró. La extradición también está allí, de quienes cometen delitos. Se malogró penosamente. Hoy están identificados los sectores que se opusieron. Incluso en los chats que presentara la Fiscalía, el testimonio de los narcotraficantes que aportaron para la campaña por el no a la extradición, por el no a las otras preguntas, y se malogró penosamente en febrero del año anterior. ¿Cómo lograr que esto se conciencie, se reflexione y se apruebe esta consulta popular? No desaprovechemos una oportunidad de cambio. Esta idea fuerza de enviar un mensaje fuerte y decidido a nombre del pueblo ecuatoriano, aprovechando la consulta, el referéndum, de que podemos ganarle la guerra a estos grupos criminales. Que los demócratas, porque puede haber diferencias, eso es normal, hay derecho inclusive a votar por el no, pero lo importante es la argumentación. Esta es una nueva oportunidad que tenemos y hay temas que son bastante importantes y en democracia debemos solventarlos. Por un lado, dejemos los cálculos, que si esto le perjudica o le beneficia al presidente. Esto tiene que beneficiarle es al pueblo ecuatoriano. Dejémonos de esas mezquindades que por buscar que a un primer mandatario le vaya mal, yo voto que no para ver si a mí me va bien. No. Con la seguridad de los ciudadanos no podemos jugar, con los más caros y altos intereses del país no podemos jugar. Y aquí quiero centrarme en unos temas que para mí son los más importantes. El tema de la extradición. Una herramienta eficaz, disuasiva, para poder luchar contra estos criminales. No voy a ser demagogo en decir que si se aprueba la extradición, al día siguiente no va a pasar nada. No, pero suma. Es un instrumento que suma, que ya hubiéramos querido tenerlo a partir de febrero del año pasado. Vaya que fue la pregunta que
fue la que menor fue la diferencia de la victoria, lamentablemente, del no. Pero creo que como sociedad y con todo lo que hemos vivido en este año y medio, debemos ser claros. Esa es una herramienta eficaz. Y no me vengan a decir que antes era débil y que ahora es completa. Siempre estuvo conceptualmente muy bien armada. Si no hubiera pasado el filtro de la Corte Constitucional. Era para delitos transnacionales, entre otras cosas, como es el crimen organizado, como es el tema narcotráfico. Si ahora se completan con más delitos, mucho mejor. Pero no me vengan con esas ideas o esas ocurrencias pueriles para tratar de justificar que lo que querían era el fiasco y el fracaso de un gobierno utilizando esa herramienta constitucional. Segundo, el tema de Fuerzas Armadas, que le hemos señalado. Tercero, creo que se ha armado un debate interesante. Yo estoy a favor de respaldar que la Constitución sea reformada y que se permita la contratación por horas sin regresión de derechos. Jamás podrá significar precarización alguna, con la cual no podré ni estoy de acuerdo. Yo soy uno de los legisladores que luché y conseguimos, por ejemplo, que se declare inconstitucional el límite de las utilidades, por poner un ejemplo. Así que mis credenciales también a favor de la clase obrera y los trabajadores del país están ahí, no son de hace 3 minutos, por así decir. Creo que es una oportunidad importante, reconociendo todos los derechos, los proporcionales, los pagos de los décimos. Hay que comprender esta nueva dinámica laboral que hay para los que no tienen empleo, porque no puede ser un cambio de circunstancias, los que ya tienen empleo, de los que ya tienen su relación laboral en firme, así como regresar vía reforma laboral, esa no es constitucional, al tema del contrato fijo. Creo que puede ser una buena señal que bien aplicada, puede favorecer la generación de empleo, que es lo que tanto necesita, es la angustia del pueblo ecuatoriano, de los jóvenes a lo largo del país. Eso más allá de votar a favor de sí el presidente o no el presidente, y si eso les termina beneficiando porque algunos piensan que es un cálculo de popularidad, a mí en particular me tiene sin cuidado. Yo quiero votar por la gente. Aprovecho esta pregunta, Miguel, ya que hemos hablado de purga, plaga, etcétera. Puede ser un aliciente, más allá que necesitará de mujeres y hombres comprometidos, honestos y preparados. Hay otra pregunta, tiene que ver con la creación de juzgados constitucionales especializados para evitar la feria de las garantías constitucionales. Gente preparada que solo se dedica a eso. Ojalá que sean como la Corte Constitucional, más allá que en algunos casos he tenido mis reparos con altura, en juzgados chiquitos, que uno pueda diferir con su interpretación de cómo llega a esa conclusión, de cuáles son las fuentes del derecho por las cuales ellos la aplican, pero nunca dudar de su honestidad y su no dependencia de poderes políticos o peor, poderes criminales. Entonces, creo que la consulta hay que ciudadanizarla, el gobierno la ha convocado, también tiene que hacer su campaña, pero entendiendo que es un tema que es de vital importancia para la vida de los ecuatorianos. Sería una pena que se malogre si hay una angustia en los ecuatorianos, si hay un reclamo porque el Estado combata con firmeza al crimen organizado, al narcotráfico, el decirle no en las urnas. Más allá que es como una usted opción, dijo, sería desaprovechar esto. Más allá que es una opción, yo también tengo que ser bastante claro en esto de aquí. Si no fue una opción, en la papeleta no era sí o no. O sea, no es que es un crimen votar por una de las dos opciones, sino no fuera una alternativa. Pero lo que quiero es esgrimir los argumentos. Uno, sacar el tema que tenga que ver o no con quien convoca. Eso no le hace bien al país. Es más, necesitaríamos en el país inclusive muchas consultas locales, como pasa en muchos lados. En Estados Unidos, en Europa, las consultas locales a través de temas de ordenanzas, de políticas públicas locales, es más común de lo que la gente se imagina y la gente vota a favor o vota en contra. Entonces, yo no es que quiero, peor, mi intención es denigrar a quienes están por otra opción. Inclusive, estoy consciente que en la pregunta de la contratación por horas es la que más debate ha causado, y eso es bueno, que la sociedad debata, que tenga posiciones. Lo que yo no quiero caer es en el facilismo ni en el simplismo de el no porque es al gobierno quien convoca, el no porque fue el que convocó la otra vez. Y en otros casos, como porque ahora no lo hacen de frente, porque ya hay mucha sangre regada de hermanos ecuatorianos. Hay gente que no le interesa la extradición, pero no lo quiere decir de frente. Entonces van por otras argucias, que mejor no convoquen.
Señores, tengamos claro algo, la consulta ya era obligatoria, porque solo por la pregunta de las Fuerzas Armadas, que es un trámite de reforma parcial a la Constitución, artículo 442 de la Carta Magna, iniciativa del expresidente Guillermo Lasso, tramitada y aprobada por la Asamblea Nacional, la norma obliga a que vaya a referéndum. Lo que ha hecho el presidente, yo hubiera querido también que tenga otras preguntas, sí, puede ser, pero lo que ha hecho el presidente Noboa es, ya que nos dejamos ir por una pregunta obligatoria, porque lo dice la Constitución, no porque lo digo yo, lo dice él o lo dice cualquier persona, aprovechó para poner un pliego de más preguntas para que el ejercicio democrático de ese domingo 21 de abril valga más la pena. Es una oportunidad, porque igual íbamos por una. ¿Por qué digo esto? Porque algunos sectores políticos dicen, ¿por qué vamos a las urnas? Mejor no hagamos esto, ahorrémonos. Yo también quisiera ahorrarme los 60 millones de dólares, pero si uno cumple con el marco constitucional, así le fastidie a otros, igual tenemos que ir por la pregunta de las Fuerzas Armadas, por si acaso, ¿no? Claro, ineludiblemente. Era ineludible, claro, igual íbamos a crear las urnas. Era un procedimiento que había que acatar, un procedimiento obligatorio. Así que si ya íbamos a ir por una pregunta, pues vamos por las otras más, ¿no? Bueno, pero aquí también hay una dosis política, incluso aquellos que se oponen a la minería legal, que han dicho no a esta consulta, y sin embargo poco se dice nada de la extracción ilegal de minerales. Un país rico en estas condiciones. Lo importante será discernir sobre los contenidos de esta consulta para mañana no arrepentirse de que seguimos así, porque no hay herramientas, como usted ha dicho, incluso para la disuasión. Y recordemos algo, la minería ilegal, como su nombre lo indica, no es que solamente está al margen de la ley y que debe ser condenada y procesada, no. Es una amenaza contra la integridad del Estado, así está declarada por el Consejo de Seguridad Pública. No es cualquier tipo de delito, porque ese tipo de delitos va de la mano y es connatural con el lavado del dinero, y es lo que más utilizan grupos que están al margen de la ley, que son violentos, que están armados y que quieren tener al Estado y sus autoridades sometidas. Así que no es cualquier delito el tema de la minería ilegal. Y a lo que tenemos que ir es a propender a la minería legal, que eso van a ser recursos para el pueblo ecuatoriano, recursos para el Estado, que van a ir en beneficio en la educación, en la salud, en la seguridad. Esa es una de las fuentes de ingresos legales y legítimas que debe tener el Estado ecuatoriano. Eso sí hay que apoyarlo, por si acaso. No es la minería ilegal que tiene vínculos inclusive criminales que hay que combatir porque es una amenaza a la integridad del Estado. Así que ratifico, en cuanto a la consulta popular, hay herramientas, hay también decisiones en materia pública, hay también mucha mayor conciencia de la gravedad del problema. Creo que tanto por los hechos de violencia, por los atentados terroristas, por lo que vemos ahora de las investigaciones judiciales, creo que hay mayor comprensión de la magnitud del problema, que esto no solamente contra un político en particular, un presidente en particular, es un problema grave del Estado, es estructural, se vino acumulando de muchos años, explotó, y creo que la ciudadanía debe estar absolutamente clara de quiénes son los verdaderos enemigos, a quiénes son los que tenemos que combatir, a quiénes son los que tenemos que apoyar. Este es un gran debate en el fondo entre los demócratas y honestos, y entre los demócratas puede haber gente de izquierda, derecha, ojalá no populismo ni extremismo, etcétera, nada fascistoide ni comunistoide, pero izquierdas, derechas, centroizquierda, centroderecha, y honestos contra los que le hacen el juego a las mafias. Entre los demócratas honestos puede haber diferencias, acuerdos, propuestas. Gana un partido, después gana otro. Eso es normal. Es la alternabilidad, la alternancia política. Eso es propio de las democracias fuertes. Pero otra cosa es hacerle el juego a las mafias, ¿no? Muchas gracias al doctor Henry Cucalón, jurista, exministro de Gobierno, por hablar de estos temas de coyuntura y la consulta popular del 21 de abril. Muy amable, Henry, su presencia. Gracias, como siempre. Buenos días con todos. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos buscando la verdad para hablar sobre el aumento del IVA del 12 al 15% y la reducción del IVA del 12 al 5% en el sector de la construcción. ¿Cómo incide? Invitados el tributarista Napoleón Santamaría y el presidente de Constructores Positivos, ingeniero Henry Yandún. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia.